Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la unidad 6. Dentro de la unidad 6 están las enfermedades del aparato digestivo y vamos a ver lo que es hemorragia digestiva. Bueno, soy el licenciado Martín Padilla. Como muchos ya tuvieron la oportunidad de escucharme en otras clases anteriormente. Pertenezco a la cátedra de alto riesgo, soy jefe de trabajos prácticos. También pertenezco a la cátedra de psiquiatría como jefe de trabajos prácticos. Bueno, vamos a ver primero lo que es el concepto de lo que es una hemorragia digestiva. Esta es una de las patologías que es muy frecuente, sobre todo en la población. Tenemos que tener en cuenta que existe una población de alto riesgo que son los pacientes que se reciben en las unidades de cuidados intensivos, y siempre las acciones, el tratamiento, los diferentes abordajes terapéuticos que se puedan brindarle al paciente van a depender también del estado crítico en el que llegue el paciente. Cuando hablamos de una hemorragia digestiva, ¿qué es una hemorragia digestiva? La hemorragia digestiva la definimos como a toda pérdida de sangre que proviene de algún punto ubicado a lo largo del tubo digestivo. Si bien tenemos que tener en cuenta acá, por un lado, cuando digo clasificación, la hemorragia digestiva se clasifica básicamente en dos: hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Cuándo decimos que una hemorragia digestiva es alta y cuándo decimos que una hemorragia digestiva es baja? Una hemorragia digestiva es alta cuando la causa se asienta por encima del ángulo de Trains, y una hemorragia digestiva es baja cuando la causa se asienta por debajo del ángulo de Trains. Si bien decirles hemorragia digestiva alta, repito, cuando se asienta por encima del ángulo de Trains o ligamento de Trains o músculo suspensor del duodeno, quiere decir que existe una lesión que se localiza desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Trains. El ángulo de Trains, ¿y qué comprende eso? Esófago, estómago y duodeno. En cambio, la hemorragia digestiva baja, decimos cuando su causa se asienta por debajo del ángulo de Trains, o ligamento de Trains, o músculo de Trains. ¿Qué comprende eso? Intestino delgado y colon. Y la hemorragia digestiva puede presentarse de diferentes maneras. Muchas veces también puede surgir de acuerdo a las características de la misma, la localización de la misma, y hay que evaluar de acuerdo a la repercusión clínica, por un lado, y hemodinámica, que eso es lo que va a determinar en estos pacientes el grado de severidad. Repito, la lesión cuando está por encima del ángulo de Trains o ligamento de Trains o músculo suspensor del duodeno, tenemos el esófago, el estómago y el duodeno. Y las hemorragias digestivas bajas comprenden lo que sería básicamente todo el intestino delgado, yeyuno y león, el colon, el recto y el ano, es decir, cuando su causa se asienta por debajo del ángulo de Trains. Acá podemos observar, por ejemplo, básicamente lo que es el esófago. Nosotros tenemos dentro de lo que es el esófago el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior. Esto lo vemos acá atravesado, como si pueden verlo acá en la diapositiva de color. Tenemos el músculo suspensor del duodeno o ligamento de Trains, es decir, que a partir de ese parámetro es lo que nosotros contemplamos y decimos que si es una hemorragia digestiva alta o es una hemorragia digestiva baja. Existe una etiología de las hemorragias digestivas altas. ¿Cuáles son? Tenemos por un lado lo que es una esofagitis,
sabemos que la palabra itis, la terminación itis significa inflamación, o sea que hay una inflamación a nivel de la mucosa del esófago y por lo consiguiente también hablamos que también puede deberse a la gastritis, una gastritis no tratada, también una inflamación de la mucosa del estómago, la presencia de varices esofágicas, el síndrome de Mallory-Weiss, la presencia de diverticulitis esofágica, o sea que la presencia de divertículos a nivel del esófago, poliposis gástrica, tumores a nivel del esófago, del estómago y también del duodeno. Las hemorragias, hablar de hemorragias digestivas de origen esofágico, representan el 15% de todas las hemorragias digestivas altas. Dentro de eso estamos hablando de las varices esofágicas, que junto a la esofagitis por reflujo o cáustica constituyen su mayor parte. En este caso quiero dejar claro que una esofagitis no tratada puede por lo consiguiente, es decir, que un paciente nunca se trató, puede por lo consiguiente a largo plazo llegar a producir lo que es una varice esofágica, entonces estamos hablando de una hemorragia digestiva alta. Las varices esofágicas son pequeños vasos sanguíneos que se encuentran dilatados en el esófago, justamente porque hay un aumento de la hipertensión de la aorta. Podemos observar ahí, tenemos una imagen de lo que sería, como se observa una imagen tomada, o sea, una imagen a nivel endoscópica, de lo que, cómo se dilatan esos vasos sanguíneos y al aumentar la presión producen el sangrado. La esofagitis, también tenemos acá la inflamación también de la mucosa, del esfínter esofágico inferior. También podemos observar ahí el desgarramiento, la inflamación, pero por lo consiguiente puede llevar esto a la esofagitis no tratada, es decir, que en un paciente agrava mucho más y por lo no tratada va a terminar el paciente teniendo una varice esofágica. Acá podemos observar el esófago, tenemos a la parte, decimos en la unión. La esofagitis, como le dije anteriormente, puede conducir a las úlceras esofágicas. Pueden observar ahí cómo es el daño de la mucosa, cómo es la lesión, y esa lesión es justamente lo que va a producir el sangrado. Hablar de síndrome de Mallory-Weiss, que es otro de las causas que producen las hemorragias digestivas altas, decimos que aquí estamos hablando que hay una lesión del esófago distal y esta lesión justamente es causada por los vómitos recurrentes. Es muy frecuente en pacientes con trastornos alimentarios, por ejemplo, que se inducen el vómito, o también aquellos pacientes con ingesta de alcohol, o sea, aquellos pacientes etilistas. Siempre tenemos que pensar, en primer caso, si tiene un antecedente que el paciente consume alcohol o tiene otro antecedente de los cuales le producen vómitos recurrentes, debemos pensar que justamente es un paciente que puede tener un síndrome de Mallory-Weiss. Y también aquellos pacientes obviamente que son sometidos a quimioterapia antineoplásica. También la presencia de diverticulitis, la inflamación, decimos, de un divertículo, o sea, la presencia de divertículo puede también llevar a producir esta lesión, o sea, este desgarramiento de la mucosa, como les voy a hacer observar. Acá en la imagen esta pueden observar el desgarramiento de la capa en el área de la unión del esófago con el estómago. También acá me quería mostrarles que cómo se desgarra la mucosa, justamente que es originada por estos vómitos recurrentes, o en aquellos pacientes que no precisamente tienen que ser etilistas, que consumen alcohol excesivo, sino también en aquellos que
pueden ser sometidos a ciertos procedimientos, es decir, o que tienen asociado a esto alguna quimioterapia neoplásica, es decir, que son factores que predisponen a que aparezca este síndrome de Mallory-Weiss. También la presencia de una hernia hiatal. Al hablar de una hernia hiatal, decimos que hablamos de cualquier estructura a través del agujero esofágico del diafragma, generalmente hernia por donde protruye una porción superior del estómago y la unión cardioesofágica sobresale hacia arriba en el mediastino superior. Dije también la presencia de úlceras y tumores, otra de las causas que pueden producir la hemorragia digestiva alta. Si hablamos de las hemorragias de origen gástrico, representan en sí, dentro de las hemorragias digestivas altas, el 60%. Entre ¿qué podemos mencionar? ¿Cuáles son las hemorragias digestivas de origen gástrico? ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden deberse, por un lado, a úlceras gástricas, a presencia también de tumores benignos, malignos, las hernias parahiatales, las varices del techo gástrico, la presencia de divertículos, malformaciones vasculares. Y también tenemos las de origen duodenal. En este caso representan el 25% de las hemorragias digestivas altas. Sus causas más frecuentes en esto puede ser la presencia de una úlcera duodenal. También, por otro lado, duodenopatías hemorrágicas, tumores benignos y malignos, la presencia de divertículos, tumores del páncreas. Y las hemorragias digestivas del tracto intestinal bajo son menos frecuentes que las altas. Es decir, que en este caso tenemos que tener en cuenta que son producidas a nivel bajo, o sea que ya estamos hablando de las hemorragias digestivas bajas, es decir, cuando la causa se asienta por debajo del ángulo de Trains o ligamento de Trains o músculo suspensor del duodeno. Una de las causas es la colitis ulcerosa, es decir, hablamos la inflamación del colon. También pueden deberse traumatismo rectal y proctitis, que puede deberse el resultado de alguna introducción de cuerpos extraños en el recto. Con lo consiguiente, obviamente, va a llevar a una perforación rectal. Acá les quería mostrar también cómo es el caso de la úlcera gástrica, es decir, las de origen gástrico, por ejemplo, que una úlcera gástrica, cómo se lesiona el estómago, cómo es la lesión, que obviamente eso es lo que va a producir las hemorragias digestivas altas de origen gástrico, la presencia de una úlcera gástrica. Acá tenemos la gastritis, por ejemplo, observada a nivel de, tomada la imagen con un endoscopio. Y los pólipos, decimos que los pólipos en el estómago son pequeñas masas, va a depender también del grado de afección que tengan, y son pequeñas masas de células que se van formando en el revestimiento interior del estómago, consideradas como lesiones en la mucosa gástrica. Acá pueden observar cómo están esas masas de células, se forman en ese revestimiento interior del estómago. Tienen en la primera imagen y la segunda imagen. Entonces son consideradas como lesiones en la mucosa gástrica. También la presencia de divertículos del colon sigmoide, fisuras anales, presencia de tumores o carcinomas de colon, carcinomas de recto, presencia de hemorroides, fisuras y pólipos rectales. Generalmente causan pérdidas hemáticas menos significativas, o sea que no son de gran importancia en estos casos. La etiología de las hemorragias digestivas bajas, básicamente tenemos lo que es la colitis ulcerosa, traumatismo rectal, proctitis, diverticulosis colónica, poliposis neoplásica de colon,
recto. ¿Y cómo la presentación de una hemorragia digestiva? Bueno, la presencia decimos que de la presencia de la hemorragia digestiva, cuando hablamos de una hemorragia digestiva alta, el paciente va a tener lo que es la hematemesis. La hematemesis, decimos, es el vómito de sangre, en este caso es una sangre roja, rutilante. Si es sangrado actual, o sea, reciente el sangrado, o también se dice como en borra de café. Si la sangre, a veces puede pasar que la sangre puede tener cierto tiempo determinado, está un tiempo determinado en el estómago, por efecto de la digestión de la misma, por el ácido clorhídrico, porque nosotros tenemos ácido en el estómago. La hematemesis siempre se puede relacionar con una hemorragia digestiva, aunque a veces también no tenemos que confundirnos en estos casos con la epístasis severa o un sangrado orofaringe que puede presentarse también, o en los casos de pacientes también por la hemóctisis. La hemóctisis es característico de lo que es el edema agudo de pulmón. Tenemos que descartar eso previamente para decir que bueno, que es una hematemesis y que ese sangrado se debe a una hemorragia digestiva. En caso de que se haya eliminado, ya puede existir lesiones a nivel, podemos pensar o sospechar o tener una aproximación o un diagnóstico a forma grosa, por la clínica sobre todo, y también por los signos y síntomas a nivel duodenal, que van a justificar solo la presencia de melena o hematoquesia. Rectorragia y enterorragia, en este caso, en las hemorragias digestivas de origen bajo, como le hablaba recién en estos casos, la hematoquesia y la melena. Cuando hablamos de melena, la melena es la eliminación de heces negras, es lo que nosotros vemos, alquitinada de color fétido, y en lo general indican un origen de sangrado, de la hemorragia digestiva alta. En realidad la melena muchas veces confundimos, o sea que en esto siempre preguntamos en el final, que si la melena es de la causa de es un signo de la hemorragia digestiva alta o baja. En realidad es de la alta, porque el paciente durante la hematemesis tiene el vómito con sangre, traga la sangre, esa sangre es digerida, va hacia el intestino, va hacia el intestino en donde se descompone, se degrada y obviamente que tiene una característica y adquiere ese color. Entonces, salvo que se descarte la posibilidad de que el paciente no tiene que el sangrado que tiene el paciente no proviene de la vía alta, entonces en esos casos sí vamos a pensar que que la melena sí es característico de la hemorragia digestiva baja. Y la hematoquesia, en este caso, es la eliminación de sangre roja, rutilante, y a veces mezclada por coágulos. Y en estos casos, muchas veces, o diarrea sanguinolenta también la llaman, en general eso indica la hematoquesia es una característica de la hemorragia digestiva baja. Sin embargo, muchas veces suele ocurrir también lo que no hay que descartar o sobreestimar en estos casos, que el 15 al 20% del sangrado es alto, observándose que en pacientes con tránsito acelerado y relacionado también al menos con una pérdida de 1000 mililitros de sangre. O sea, es importante saber que, en resumen de lo que le dije, que la hematemesis es de la hemorragia digestiva alta y la hematoquesia es, o enterorragia, como se quiere decir, es de la hemorragia digestiva baja. Y la melena solamente sí es de la hemorragia digestiva alta también, pero también puede estar presente en la hemorragia digestiva baja. Pero ¿por qué digo relaciono la melena con la hemorragia digestiva alta? Porque el paciente traga sangre y esa sangre obviamente que va digerida y en los intestinos por la descomposición, las mismas bacterias que hay se descomponen, que existen ahí, que se alojan, que se albergan, entonces obviamente que la descompone y le da esa coloración.
La evaluación de la hemorragia digestiva, básicamente en estos casos es muy importante. eh, Poder tener acerca del sangrado nos permiten tener una aproximación muy grosera acerca de la pérdida sanguínea, de algunas de sus reacciones clínicas, es decir, que el paciente siempre tienden a sobreestimar, pero en algunos casos va a depender si el estado del paciente, y siempre remarco eso porque eso nos va a dar un pronóstico. Vamos a ver si es una urgencia o una emergencia. Recuerden que la urgencia nos da tiempo a nosotros para poder preparar los dispositivos de acuerdo a las necesidades que tiene ese paciente, más allá de que existen protocolos por los que se están manejando todas las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el paciente tiende a sobreestimar la cantidad de sangre perdida, y recuerden que eso es muy subjetivo. Cuando una hemorragia es alta, la hematemesis corresponde a una pérdida superior que al de una melena. En estos casos, cuando una lesión alta produce hematoquesia, esto indica que una pérdida sanguínea importante, lo más frecuente es superior a un litro o a 1000 mililitros de sangre. El paciente sí o sí tenemos que valorar ahí, valoran sobre todo la pérdida de lo que sería del volumen, porque el paciente puede entrar en un choque o shock hipovolémico, y los signos, o puede tener signos de que va a entrar en un shock hipovolémico, es decir, se puede choquear el paciente y va a presentar cierta clínica. Por un lado, va a tener la presencia de hipotensión ortostática, la diaforesis, la sudoración excesiva en las manos, la piel pegajosa, la sudoración excesiva, lo van a ver pálido, desorientado en tiempo y espacio, justamente porque ¿por qué? Justamente porque hay poco volumen de sangre y hay poca oxigenación al cerebro, y es normal encontrar eso. Y también obviamente la taquicardia, que se debe como mecanismo compensador a la pérdida de volumen, y esto se debe sí o sí observar, y tenemos que evitar que el paciente entre en un shock hipovolémico. Tenemos el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento con balón esofágico, eso se lo utiliza solamente en los casos que se presentan que el sangrado se debe a una varice esofágica. Entonces la varice esofágica y se usa con balón esofágico, y en estos casos es importante que sepamos que es una sonda, tiene ciertas características y es nombrada Seinstein-Blackmore en las hemorragias esofágicas, o también llamada sonda de doble balón. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace, por un lado, el objetivo de esto es lo que hace es comprimir, ejercer una presión directa del lugar donde está sangrando, o de doble balón se dice justamente porque tiene un balón esofágico. O sea que si a nivel del esófago está sangra, lo que hace el balón es, al insuflarlo, comprime y produce hemostasia, que es lo que estamos buscando. Y también de las venas que a ellas fluyen, en estos casos sería el balón gástrico. Repito, en estos casos, la sonda de Seinstein-Blackmore, si les cuesta el nombre decirlo, pueden decir la sonda de doble balón. Si le preguntamos por qué se llama sonda de doble balón, vamos a decir porque tiene un balón esofágico y un balón gástrico. Vamos a ver lo que es la descripción de la sonda. La sonda contiene un balón gástrico y otro esofágico, que es lo que les explicaba yo recién, que al insuflar se comprimen los vasos sangrantes y la misma se introduce como una sonda nasogástrica por las fosas nasales, solo que tiene mayor tamaño porque es mucho más largo el trayecto y es otra finalidad. Un balón, primero se introduce el balón introducido. Una vez que se introduce, el primer balón que se insufla es en el estómago y el otro en el esófago.
y el gástrico se insufla entre 200 a 250 milímetros de aire, o sea, en milímetros de mercurio, y luego en el balón esofágico 50 milímetros de aire o de mercurio. Pero acá nosotros sí hay que preguntarle si obviamente el nivel de conciencia del paciente le permite, en estos casos sí puede respirar. ¿Por qué? Porque podemos ejercer mucha más presión en el balón esofágico y el paciente puede estar disneico, mucha más dificultad respiratoria puede presentar, puede tener encontrar cianosis. Entonces, por un lado estamos beneficiando al comprimir, es decir, el sangrado y producir la hemostasia, pero sí o sí hay que controlar lo que es las presiones de ambos. En el caso del balón gástrico, que es el primer balón que se insufla, es porque permite retener, porque obviamente que cuando se introduce la sonda, produce lo que son las arcadas y lo estimula al paciente como que quiere devolver, entonces obviamente que va a volver va a ser inútil el procedimiento, se va a fracasar porque obviamente iba a ser mucho más traumático volverla a introducir. En esos casos sí o sí se insufla, nos aseguramos que el balón esté en el estómago, se insufla en el estómago y luego se insufla el esofágico. En el esofágico, lo que sí o sí hay que tener en cuenta, que el esofágico hay que medir la presión entre 45 a 50 milímetros de aire. La descripción de la sonda, acá la tienen claramente como la pueden ver. Tenemos por un lado, vamos a comenzar por lo de abajo, que tiene aperturas de lo que es de aspiración del contenido gástrico. Tenemos el balón esofágico, que es mucho más grande obviamente, no importa si tiene más milímetros de aire, de 200 a 250 puede tener, eso es una aproximación. Después el balón esofágico, podemos observarlo acá, este es el trayecto de la sonda. Acá tenemos lo que es el puerto de aspiración gástrica, o sea que es el lugar por donde se aspira. ¿Y de dónde va a venir esa aspiración? De lo primero que nombré, es decir, de las aperturas de aspiración de contenido gástrico. Lo que ven acá como aneroide, eso es un aneroide que mide la presión que existe, es decir, en estos casos a nivel del esófago, o sea, la presión de cuánto tiene que ser en el esófago. Recuerden que le dije de 50 milímetros de aire, no puede superar eso, y siempre hay que medirlo y verlo como controlar eso, ¿no? Porque comprimir de más le va a causar al paciente dificultad para respirar. Tenemos en el otro lado, pueden ver como una jeringa, que es la entrada al balón gástrico. Y por dónde se mide, que la única presión que podemos medir en este caso es la presión de lo que sería en este caso del balón esofágico. Acá tenemos cuando se decide la finalidad de una colocación de sonda por compresión. Recuerden que es para comprimen los vasos y generan la hemostasia, que es la finalidad de la colocación en los pacientes con hemorragias esofágicas. Es lo que usamos, la sonda Saint-Stacking-Blackmore o doble balón. Se dice así porque tiene un balón esofágico y un balón gástrico. Ustedes pueden observarlo acá, mejor el dibujito, el manómetro, por donde se insufla el balón esofágico. Tenemos el balón gástrico. Por un lado pueden observar en una de las extremidades las aperturas de la sonda. Tienen un lumen, o sea, por donde esofágico, por donde se aspira el contenido del esófago, y también el lumen gástrico, por donde se aspira el contenido gástrico, y otro que es exclusivo para poder medir el manómetro, en estos casos medir la presión de ambos lados.
Hay también otro dibujito más que lo pueden observar, visualizar. Tienen los orificios para la aspiración esofágica, el balón esofágico, tienen el balón gástrico y los orificios de aspiración gástrica. La otra sonda que tenemos es la sonda de cuádruple, es decir, cuádruple o Minnesota, es decir, que es una sonda que tiene 4 lumen, si bien ven por un lado que hay 4 letras, A, B, C y D, y también en el cuerpo, o sea, en el paciente, en este caso también tiene el A, el B, el C y el D. El A tiene, en estos casos, lo que serían las aperturas, o sea que ese lumen, porque tiene 4 orificios, ese lumen es de la aspiración del contenido gástrico. El B es el balón gástrico, es decir, que se insufla de 200 a 200 centímetros o milímetros de mercurio de aire. Y el C es del balón gástrico, por donde se insufla el balón gástrico de 45 a 50 milímetros de aire. Y el D, que es para, en estos casos, aspirar el contenido, la aspiración de los orificios para poder aspirar contenido del esófago. Tenemos los métodos de diagnóstico. En los métodos de diagnóstico, básicamente en esto se usan los estudios auxiliares, y en esto sí lo tienen que saber, chicos, porque siempre preguntamos. Estudios auxiliares complementarios, la endoscopía en estos casos. Hablamos de la vía alta. Para la vía alta tenemos lo que es el esófago gastroduodenoscopía. Para la vía baja, rectosimendoscopía y colonoscopía. Y si hablamos de estudios radiológicos, tenemos radiología y el contraste de bario, que es un líquido que se utiliza, que tiene una previa preparación para la vía alta, es decir, para evaluar y ver si hay un sangrado si es una hemorragia de origen alto. Lo que se hace es el seriado gastroduodenal, es decir, que ese estudio comprende y permite visualizar parte del estómago y del duodeno, el intestino delgado. Y si hablamos de seriada esófago gastroduodenal, estudia y visualiza lo que es el esófago, el estómago y el duodeno. Y por vía baja tenemos lo que es el colon por enema. También dentro de los diagnósticos tenemos la anamnesis, o sea, la clínica, que podemos evaluar nosotros y observar cómo está el paciente. También el laboratorio, para ver el hematocrito, cómo está. Los estudios radiológicos, que ya lo dije, las diferentes seriadas, esófago gastroduodenal o colon por enema. Los estudios endoscópicos que se realizan, esófago gastroduodenoscopía y también la colonoscopía para la vía baja. Sí, es importante que desde el punto de vista clínico, toda hemorragia digestiva visible debe ser hospitalizada. Pero dentro de eso existen lo que es un tratamiento intensivo y un tratamiento de sostén. Como seguía diciendo, en estos casos, por ejemplo, hablamos del tratamiento de sostén. El tratamiento intensivo, perdón, quiere decir cuando existe algún tipo de alteración y un gran compromiso hemodinámico, o sea, el paciente es emergente y requiere rápidamente la reposición porque está por entrar en un shock hipovolémico, que es lo que le hablé al comienzo, cuáles son los signos y síntomas. Y el tratamiento de sostén está apuntando cuando no hay ninguna alteración hemodinámica descompensada y estamos hablando
de que dentro de todo nos da tiempo a nosotros para poder actuar también, y va a depender al no haber un compromiso hemodinámico, no es intensivo. El intensivo, la misma palabra, requiere rápidamente. El otro quizás son tratamientos con abordajes diferentes, pero con una misma finalidad. Es decir, por un lado, si hablamos del intensivo, es evitar que tenga grandes impactos hemodinámicos y el paciente pueda choquearse. Y si hablamos de tratamiento de sostén, es evitar que el paciente llegue a sea mucho más crítico y tenga un compromiso hemodinámico. Hablar de tratamiento, bueno, el tratamiento básicamente en estos pacientes es, por un lado, la reposición de líquidos. O sea, la reposición de líquidos es sumamente importante porque los líquidos obviamente que van a permitir que el paciente no se choquee, o sea, que no entre en un shock hipovolémico porque el paciente está perdiendo mucho líquido. Por eso la reposición de líquido se utilizan soluciones isotónicas, expansores plasmáticos, en muchos casos también sangre entera cuando se perdió muchísimo volumen de sangre, los anticolinérgicos, los bloqueantes antihistamínicos, los antiácidos, los antiamoniacal y los enemas de limpieza también. En el tratamiento es importante también que cuando se decide transfundir a un paciente, si en este caso que le hablaba de la sangre entera, debe ser valorado el paciente, o sea, valorar la situación a diferentes grados de compromiso hemodinámico. O sea que si estamos hablando de un paciente de la edad también, los antecedentes patológicos, o es decir, la comorbilidad que puede presentarse en esos casos, o cualquier enfermedad asociada, la severidad de la hemorragia. Todo eso son factores que hay que tener en cuenta, puntos que hay que tener en cuenta, perdón, antes de colocar sangre entera. Vamos a hablar de algo que nos compete a nosotros. Básicamente es esto, que son los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería son sumamente importantes para nosotros, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para poder planificar, para poder ver qué tipo de cómo vamos a cuidar al paciente, cómo vamos a planificar o cómo vamos a actuar, qué medidas de acción directa, depende del paciente que nos llegue. O sea, por un lado, vamos a ver, primero vamos a recibir al paciente con serenidad. Voy a hablar de cada uno de todos estos. Bueno, primero, en estos casos, vamos a recibir al paciente con tranquilidad, tratarlo al familiar también, porque todos tienen un grado alto de ansiedad. En la mayoría de estos casos, muchos no entienden, entonces hay que tratar de siempre manejarse con respeto. Siempre tienden a exagerar ante la primera crisis, y sobre todo si es la primera internación que tiene el paciente. También es importante la posición del paciente. Nosotros lo vamos a colocar al paciente en una posición semi-Fowler, con la cabeza lateralizada de un lado, para que la finalidad de esa posición es para evitar justamente que el paciente se broncoaspire. Después vamos a acercar lo que son las bandejas y el equipo para la venoclisis. O sea que en estos casos, según las normas establecidas o según los protocolos de la institución, también vamos a tener todo el equipo preparado para una sonda nasogástrica en el caso que, la sonda nasogástrica, quiero dejar claro algo, la sonda nasogástrica solamente para lavado gástrico, pero no le vamos a colocar a un paciente sonda nasogástrica si sabemos que tiene un sangrado esofágico, porque vamos a producir mucha más lesión, y al ser rígida nunca está indicado eso, solamente para lavaje, descartando en estos casos y cuando el sangrado ha cedido, y también va a depender del estado del paciente. En el caso de que el médico decida poner una sonda de doble balón, un balón con balón esofágico y balón gástrico, o la sonda de Seinstein-Blackmore,
Tenemos que tener en cuenta las presiones del balón, es decir, lo que yo le explicaba anteriormente ahí es que es importante que nosotros podamos medir las presiones, sobre todo la presión del esófago, porque si bien ejercen presión directa sobre los vasos sangrantes y producen hemostasia, pero también recuerden que el esófago también participa, es decir, no solo es algo específico del aparato digestivo, sino que también del aparato respiratorio. Entonces eso hay que tener en cuenta, que lo vamos a producir disnea al paciente, entonces eso hay que observar y tener en cuenta la medición, o sea, los valores normales de esa sonda. Después vamos a llamar al laboratorio, obviamente según lo que nos ordene el médico, rápidamente. Después vamos a llamar a hemoterapia, según también la evaluación y según lo que indica el médico. Vamos a dejar listo también el tubo de oxígeno. El paciente puede requerir la oxigenación, entonces la oxigenación de acuerdo a alto flujo, quizás menos flujos también, va a depender cuánto sea la saturación del paciente. Vamos a tener en cuenta también al iniciar la planilla de control de signos vitales y tenemos que conectarlo al paciente a lo que es un monitor multiparamétrico que se usa en las unidades de cuidados intensivos, es decir que se llama monitor multiparamétrico porque mide varios parámetros a la vez. Mide la tensión arterial, mide la TAM, que decimos TAM, tensión arterial media, y hoy vienen justamente invasiva y no invasiva, que eso van a tener después la oportunidad de poder verlos. También mide la temperatura, puede tener la apreciación y la visualización, inclusive muchos de los avances tecnológicos permiten realizarle electros, permiten congelar la imagen, tener capturas de la imagen, permite el monitor tener además visualizar todo, o sea, el paciente tiene todo y es menos invadido, ¿no? También iniciar el tratamiento en cuanto al buen control del registro. Cuando nosotros nos ingresa un paciente en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que tener todo, registrar la tensión arterial, registrar la temperatura, que es muy probable que el paciente esté hipotérmico, todos los registros. También puede ser que el paciente tenga dificultad para respirar, todo tenemos que registrar, y eso porque nos permite controlar, pero sí todos los ingresos y egresos, porque eso es lo que los ingresos y el egreso nos va a permitir a nosotros realizar los balances. El balance parcial, que depende del protocolo de cada institución, se lo puede realizar cada 8 horas, cada 12 horas, y el balance total, que es la sumatoria de los dos balances parciales, es el balance total y el acumulativo, que eso también es un práctico que lo vemos más adelante, pero que permite ver qué cantidad de líquido ingresa y qué cantidad sale. O sea, es sí importante en una unidad de cuidados intensivos, chicos, registrar lo que ingresa por vía, ya sea por vía oral, por vía parenteral, y también en este caso por sonda vesical, que sí o sí seguro va a tener un sondaje, un cateterismo vesical, entonces hay que medirlo con exactitud y colocar los diferentes horarios de acuerdo a los protocolos. Generalmente la unidad de cuidado intensivo se lo hace cada 2 horas, con la frecuencia cada 2 horas se controla los signos, las constantes vitales, y base a eso se va valorando, y si vemos alguna alteración, informar rápidamente al médico. Controlar también la frecuencia de goteos, pero generalmente en las UCI solamente que pasen los goteos con anillos de seguridad, que es lo que vamos regulando, para evitar alterar el goteo, y colocar siempre también la tarjeta, qué es lo que tiene el suero, qué agregados tiene en las vías parenterales, pero también lo que se utiliza, también el control de las bombas de infusión, que se lo utiliza en tratamiento para pasar drogas inotrópicas, drogas, diferentes infusiones, pero más allá de que eso nos indique, siempre tenemos que tener en cuenta que controlarlo nosotros también a eso.
porque no confiarnos y siempre las alarmas, tenerlas en cuenta porque las alarmas son las voces del paciente. Es importante que el paciente, a medida que si está lúcido, hay que mantenerlo limpio y seco al paciente también, porque en episodios agudos se ensucia por vómito o en los casos también, caso que sea bajo, por heces sanguinolentas, y es probable que se sienta muy incómodo por no poder controlarlo, ¿no? Entonces siempre mantener el pudor del paciente, explicarle lo que le vamos a hacer, cualquier sea el procedimiento, así parezca y sea el más simple, realizar la higiene bucal con agua, con bicarbonato, que ayuda a eliminar las secreciones y restos de sangre. Además puede ser alcalina y disminuye la acidez bucal también. Pero sí quiero hablar de tres aspectos importantes en estos casos, fundamentales, que tenemos que tener en cuenta nosotros como enfermeros, es decir, como enfermeros intensivistas o futuros enfermeros, y se centran en tres puntos básicamente. Primero, el control de la hemorragia. ¿Qué quiero decir ahí, control de la hemorragia? Que esto puede realizarse a través del lavado gástrico, administrando agua o suero salino a través de una temperatura ambiente. El riesgo de utilizar líquidos a baja temperatura es producir alteraciones muchas veces en la oxigenación de órganos vitales y prolongar muchas veces el tiempo de sangría. También tener en cuenta el tiempo de protombina también que puede producirse, y por efecto en la disociación de la oxígeno-hemoglobina. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es la corrección del volumen. En la corrección del volumen también tenemos que tener en cuenta las medidas para corregir la pérdida de volumen, obtener una buena vía, un buen acceso venoso, la administración de líquido y las transfusiones sanguíneas que tienen que estar prescritas, y vigilar y controlar todo el tiempo el ingreso y el egreso de esto también. Además, la respuesta del paciente a los cuidados que le estamos brindando de enfermero, debemos observar la aparición de complicaciones producidas por cualquier hemorragia. Por eso tenemos que le expliqué todo lo anterior, no porque quiero que sean médicos, sino porque es importante como enfermero de cuidados intensivos o futuros intensivistas que tengan el conocimiento, o enfermeros profesionales universitarios, que sepan el porqué, el porqué y el para qué de cada cosa, ¿no? También otro punto importante es educar a los pacientes y a sus familiares. Siempre es importante la enseñanza, y que incluye explicarle qué es desde lo más básico, ¿no? Desde explicarle lo que es una hemorragia con palabras. Va a depender del nivel de instrucción que tenga la persona, el familiar. A veces no entiende, entonces hay que usar, no ser tan técnicos, sino ser más bien explicarles siempre con respeto. Hay que contestar a las preguntas, porque cuando nosotros le explicamos al familiar, hay que tener mucha empatía y ser muy humanos en esto, porque eso nos permite a nosotros ponerlos en el lugar del otro y proyectarnos y vernos si de pronto somos nosotros los que estamos ahí. Siempre lo repito en todas las clases que doy, porque bueno, nadie está exento a poder padecer esto, y también es una forma de prepararlo también al familiar, y sobre todo, y también al paciente cuando ya sale de ese estado crítico, prepararlo para si tiene algún signo, y también el control médico y todos los cuidados posteriores, una forma de educación, y también nosotros como enfermeros somos educadores también. Bueno, eso fue todo el tema, chicos. Espero que lo entiendan. Tienen dentro del campus diferentes foros. Seguramente, bueno, ya después voy a enviar las actividades en referencia a todos los temas que vengo dando. Pueden evacuar sus dudas. Van a tener también
el foro, ahí tienen por diferentes foros para preguntar. A la brevedad nosotros vamos a estar respondiendo. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan buenas tardes. Y muchas gracias nuevamente.